Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio Libertador. Hoy con Para Viajar Lejos, como todos los martes, columna de literatura. Y acordate que podés comunicarte con nosotros al 091 99 12 10 más 598 si estás fuera del país, tanto por Telegram como por WhatsApp. ¿Querés algún autor? ¿Querés algo que trabajemos en esta columna? ¿Algún libro? ¿Algo interesante que no conocemos y vos lo conocés y investiguen esto? Bueno, escribinos tu mensaje y con mucho gusto lo vamos a hacer. Escritores que quieren presentar libros, que quieren presentar lo que están haciendo, tanto de Uruguay como fuera del país, bueno, escríbanos que a través de la tecnología podemos hacer también entrevistas. Bueno, pero yo no soy el que hago la columna, es María García Marichal que nos está acompañando. ¿Cómo estás, María? Muy bien, contentísima como siempre de estar en Radio Libertador, de estar contigo, Carlos, con la audiencia. Un saludo para todos. Sí, ya les digo que en el futuro programa ya tenemos escritores. Tengo varios escritores que no hemos poco correr el día. Aparte la gripe está jugando una mala pasada. Eso es lo que más nos ha detenido. Nos han detenido los virus respiratorios. Sí. Y entonces, bueno, vamos a tener distintos escritores aquí en Radio Libertador. Creo que también en estos meses ya está el concurso de Serafín J. García de la ciudad de Vergara, de la biblioteca de Vergara. Había visto algo, ahora mientras estamos haciendo la columna voy a ver si me fijo en la página de la biblioteca, pero creo que está el concurso ya del Serafín J. García allí en la ciudad de Vergara para todo el país, Así que bueno, animarse. Que vos ganaste, sí, ¿no? una vez lo gané yo, por favor, es una... Ahí conociste Vergara. Ahí conocí Vergara, para mí es es un recuerdo maravilloso y anímense, escritores, anímense, escriban, corrijan, busquen, y además es un concurso de un altísimo nivel. Nacional y de un nivel altísimo. Así que vamos Vergara y vamos Serafín J. García y todo. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy? Hoy vamos a trabajar con nuestros oyentes, no literatura desde el punto de vista técnico, sino filosofía. Bien. Vamos a hablar de la filosofía. La filosofía en el Uruguay del 900. Y estamos hablando del filósofo por antonomasia en Uruguay, Carlos Vaz Ferreira. Perfecto, entonces vamos a ir por ahí. Vamos a hablar hoy de Carlos Vaz Ferreira y de sus no solo de sus trabajos, sino de sus ideas y de cómo plantó una semilla que después dio, no solamente fructificó, sino que se extendió. Hoy Carlos Vaz Ferreira no solamente es un referente de la filosofía de nuestro país, es un referente a nivel de Iberoamérica. Claro. Del inicio de la filosofía en el 900. Carlos Vaz Ferreira nació en Montevideo el 15 de octubre de 1872 y falleció el 3 de enero de 1958. Vivió muchos años, tuvo una larga vida. Fue abogado, filósofo, profesor y escritor, por supuesto. Desde 1897 fue catedrático de filosofía en educación secundaria, que en ese entonces, en esa época, educación secundaria dependía directamente de la Universidad de la República. Y además fue rector de la universidad en 2 periodos, 1928 a 1931. Después estuvo enfermo, se tuvo que retirar, la salud se le quebrantó y tuvo que dejar, pero volvió a ser elegido por unanimidad en 1935 y fue rector hasta 1941. Estamos hablando de un periodo histórico fermental, Carlos y audiencia, por supuesto, ¿no? Con un país recién nacido, una república que se estaba formando, una sociedad todavía muy rural, con una Montevideo muy aldeana, y que se encuentra frente a un cambio de paradigma
desde el punto de vista científico, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista del arte en el mundo. Es la época del positivismo de Auguste Comte, ¿verdad? Hay además un movimiento liberalista que empieza en Europa y que se extiende por todo Occidente. Y Vaz Ferreira, que era agnóstico, es decir, creía de alguna forma en una trascendencia, pero no era partícipe de ninguna religión. Era agnóstico, era fuertemente crítico y era un humanista. Claro. Entonces, todo eso... Característica principal, me parece, de él, ¿no? Claro, su humanismo. Entonces, esa riqueza intelectual, y no voy a decir espiritual, por más que yo creo que es espiritual, pero el espíritu es algo que está, creo yo, muy vinculado al intelecto. Esa riqueza intelectual hizo de él un pensador. Carlos Vaz Ferreira fue un pensador por todo lo alto. Creía con fervor en la educación como humanizante y moralizadora. Él planteaba que cualquier sociedad estaba fundamentada en la educación para poder crecer y progresar. Progreso, una de las palabras que era más utilizada en ese momento histórico, ¿no? Uh-huh. Bueno, él consideraba que sí, que el progreso, el conocimiento, el positivismo, por supuesto, es fundamental, pero que la educación era la base. Y por esa razón fue un educador y fue un arquitecto de la educación, como vamos a ver. La República Oriental del Uruguay, en la época de Carlos Vaz Ferreira, está en pleno crecimiento económico, renovación vallista, se está industrializando, se está expandiendo, está creando lazos con otros países, muchos lazos con Europa. Uruguay siempre tuvo lazos muy fuertes con Europa. Estamos también, lógicamente, en plena segunda revolución industrial. Uh-huh. Y hay un momento de crecimiento muy grande y de cambio muy grande a nivel de lo que es la economía del mundo. Es también, en el caso de Uruguay, el momento del Estado intervencionista y proveedor. Hoy que hablábamos fuera de micrófonos de paternalismo, estamos hablando justamente del Estado uruguayo, un Estado absolutamente paternalista. La ruralidad está cambiando lentamente. Empiezan a nuclearse, a aparecer los pequeños núcleos urbanos. El hábitat disperso comienza a ser menos disperso, salvo en la zona de estancias, y aparecen los pequeños pueblitos y villas que tienen todavía una alta cantidad de población rural, pero que ya hay una forma diferente de ver la vida. Ya la muchachada quiere estudiar. ¿Hay un analfabetismo importante? Claro que sí, pero hay una necesidad, un cambio. Es un cambio paradigmático en el país, y este es el momento de Carlos Vaz Ferreira. También estamos dentro de la reforma vareliana. Vos fijate en qué momento vive Carlos Vaz Ferreira, ¿no? En un momento de transformación, crecimiento y, digamos, de florecimiento de nuestro país. Vaz Ferreira defendió a ultranza la autonomía de la universidad con respecto al Estado. Él fue un defensor acérrimo de la libertad de cátedra y de la autonomía de la universidad con respecto al Estado. Uh-huh. Y estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. El hombre era un adelantado. Corría la dictadura de Gabriel Terra, cuando el filósofo está trabajando justamente en pos de ese ideal, como también trabajaba en pos de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias, que era el objetivo más grande que tenía Vaz Ferreira. Él quería una Facultad de Humanidades y Ciencias. La Facultad de Humanidades y Ciencias es producto del trabajo de este gran hombre. Vivió 85 años. Para la época era una vida muy larga. 62 de esos 85 años lo dedicó a la enseñanza, introduciendo una posición muy abierta, independiente, opuesta a los dogmatismos, no importa del tipo que fueren. Él era antidogmático. Para él, la educación y el aprendizaje tenía que ser libre, personal, propio del humano. Por supuesto que sí, dirigido por personas capaces y por personas que permitieran al otro, al educando, crear un espíritu crítico y una capacidad de libertad en cuanto a la educación. Carlos Vaz Ferreira buscó en forma permanente que el nivel de la educación fuera alto, muy alto en cualquier área, desde primaria pasando por secundaria y en la universidad. Quería
una educación de calidad. Quería que el nivel de los profesionales en el área que fuesen fuera el mejor. Me encanta Carlos Bá Ferreira. Habrá algunas cosas típicas de su contexto, pero era realmente un hombre a seguir. Que la investigación formara parte de los programas pedagógicos, la investigación, Carlos. Bueno, sí. Que fueran investigadores, que quienes estuvieran estudiando y quienes estuvieran impartiendo docencia, investigaran. O sea, quedarse para Carlos Bá Ferreira no existía. Quedarse, anquilosarse, encuadrarse en una zona de confort, no existía para él. Todo era, no te voy a decir avasallante, pero todo era hacia adelante. Todo era con pasos firmes y de crecimiento, y de expansión, de libertad, de autonomía. Sus ensayos fueron y son hoy en día objetos de estudio, no solamente en nuestro país, sino en Iberoamérica, e incluso están traducidos y son trabajados en algunas universidades de habla inglesa y francesa, por ejemplo. O sea, está catalogado como uno de los grandes filósofos del siglo XX en América. ¿Cuál era la filosofía de Carlos Bá Ferreira? Ya lo vimos como educador, ¿verdad? Sí. Lo vimos como un luchador por el nivel, por la autonomía, por la libertad, por el ejercicio de la libertad de cátedra, por la investigación como base de la formación personal y grupal. El pensamiento del filósofo se vio influenciado, por supuesto, por el positivismo de Auguste Comte, que es propio de todo el principio del siglo XX. Aquello de, a través del conocimiento vamos a poder entender el mundo. Todo se puede aprender. Después eso fue caducando, lógicamente, porque vimos que es tan vasto el conocimiento, desde el más pequeño hasta el más amplio, que aprender es algo que será propio de la especie humana mientras exista como especie. Fue muy influido también por Herbert Spencer y John Stuart Mill, filósofos que en ese momento eran, digamos, la base del pensamiento en el mundo occidental. Herbert Spencer consideraba que el progreso es un poco inevitable y que los políticos no deberían interferir en el Estado. No olvidemos que el Estado no es el gobierno, el Estado por supuesto. Lo conforman todo, ¿no? Consideraba que la sociedad evoluciona por la supervivencia del más fuerte. Tiene mucho que ver también con el darwinismo esto, en el caso de Herbert Spencer. Es decir, la fortaleza se tiene que adquirir. Todos podemos ser esos fuertes que van a sobrevivir, esas sociedades fuertes que van a continuar, que van a tener una continuidad. En cuanto a John Stuart Mill, que vivió de 1806 a 1873, teorizó que la moralidad requiere de la existencia del principio de utilidad o de mayor felicidad. Acá aparece lo que va después a ser también parte del pensamiento de Carlos Bá Ferreira, el concepto de felicidad, que es un concepto antropológico tan complejo. Sí, totalmente. Y que depende tanto de tantas cosas el concepto de felicidad, desde la situación económica, la crianza, la forma de ver la vida, el vínculo con la espiritualidad, los recursos naturales que tengas a mano. Es un concepto dificilísimo. Bueno, y acá tenemos justamente a John Stuart Mill hablando de felicidad, ese concepto tan profundo que después va a trabajar Carlos Bá Ferreira. Stuart Mill intentó convertir la ética y la moral en una ciencia positiva como único modo de transformar la sociedad y alcanzar la felicidad colectiva. Otro concepto filosófico importante, la felicidad del conjunto. Pero Carlos Bá Ferreira, más allá de las influencias que tuvo de John Stuart Mill, de Herbert Spencer, fue un filósofo por sí mismo y de muy alto vuelo, por todo lo alto. Tendió sus propias líneas filosóficas sin dejarse llevar por los pensamientos de otros filósofos. Sí rescataba aquello que era importante, pero él trabajaba con su pensamiento en esas bases. Ya en su madurez fue influenciado, por supuesto, por William James y Henry Bergson. Tuvo contactos con el pensamiento de José Enrique Rodó, con quien compartió algunas ideas, pero en otras eran absolutamente opuestos. José Enrique Rodó fue otro pensador. De pronto no tenía una raíz tan filosófica como Carlos Bá Ferreira, pero fue un pensador de altísimo nivel. El pensamiento de Carlos Bá Ferreira plantea que la realidad es tan vasta y compleja que nos supera, y la lógica, no nos olvidemos de Lógica Viva, una de las principales obras de Carlos Bá Ferreira,
la lógica es una herramienta que nos permite estudiarla, es decir, ordenar los pensamientos a partir de la lógica. La realidad tiene que ser observada, tiene que ser estudiada, pero también tiene que ser ordenada. Y la lógica es eso. ¿Te acuerdas cuando hablamos con Fernando Gutiérrez Almeida? Sí. Acerca justamente de que él es profesor de filosofía y filósofo, y es además profesor de matemática. Y él te decía, lo recuerdo acá, lo recuerdo sentado acá, y no, porque ya también me lo ha dicho, que la forma de ordenar un pensamiento tan complejo como el de un filósofo es la matemática y la lógica Totalmente. dentro de la matemática. Porque es una forma de establecer parámetros para que el pensamiento no se desboque. Y es lo que Carlos Bá Ferreira plantea, ¿no? El lenguaje, además, y ahí justamente habla del otro pilar, que es la palabra. El lenguaje permite compartir y manifestar las disquisiciones del pensamiento. Con el lenguaje, a partir de la observación y del ordenamiento de la realidad, lo ordenamos mediante la lógica y lo manifestamos mediante la palabra, mediante el lenguaje. Entonces construimos teorías, sistemas, establecemos argumentos, escribimos. Fíjense ustedes la línea de pensamiento, ¿no? La realidad, el enorme conocimiento de la vastedad del universo, la lógica para ordenar esos pensamientos y el lenguaje para la manifestación y para el registro. Sí, claro. O sea, estamos hablando de un pensador muy con una cabeza impresionante. Muy bien estructurado. Muy bien estructurado. Pensamiento, ¿no? Muy bien estructurado y Sí, al sí. mismo tiempo tampoco limitado por esas estructuras. Claro, no, por Sino supuesto. que trató justamente de que sus líneas tuvieran un andamiento. Tuvieran lógica. Exacto, tuviera lógica. La vastedad de la realidad impide que los sistemas sean suficientes para el conocimiento. Pero la tendencia natural del espíritu humano, según Bá Ferreira, de querer saber, nos acerca a la formación de dogmas. Por esa razón, terminamos de alguna manera siempre con algún tipo de dogmatismo, decía Bá Ferreira, porque nosotros tenemos necesidad de estar contenidos de alguna forma. Claro. Todo el lenguaje sería, para Carlos Bá Ferreira, un sistema de clasificación, por lo que destacaba la importancia de distinguir la realidad y su expresión. Una cosa es lo que tú observas, lo que ves, lo que registrás, lo que estudias. La otra es la forma de expresarlo y manifestarlo. De ahí la importancia del lenguaje ajustado, del lenguaje preciso. Él fue un gran sembrador de la precisión del lenguaje. Es admirable. Estamos hablando de principios del siglo XX. Un hombre que murió en los 40, ¿no? A partir de estas premisas, el filósofo planteaba la necesidad de evitar pasar a un plano ontológico, y ahora vamos a ver lo que significa, lo que es netamente lingüístico. La ontología es la parte de la metafísica que trata del ser en general y de las propiedades trascendentales del ser. Bueno, entonces, ¿qué dice Bá Ferreira? ¿Qué plantea? Tenemos que evitar que aquello que es lingüístico pase a ser justamente ontológico, pase a un área de la metafísica. La lingüística tiene que ser una herramienta para el trabajo del filósofo, para evitar caer en aspectos que sean metafísicos, porque entonces estamos escapando de lo que es la realidad propiamente dicha. Para hablar horas. Muy filosófico. Bueno, claro, era filósofo. Para él, la ciencia y la filosofía están hermanadas por la búsqueda constante del saber. Esa es otra de las cosas que me queda de Bá Ferreira, admirable en mi cabeza, ¿no? Resaltaba el buen escepticismo como una saludable desconfianza y al buen pragmatismo porque considera la ignorancia como una plataforma para buscar el saber. Vos fijate qué importante. Buen escepticismo, no el escepticismo puro y duro. El bueno, el que te permita desconfiar para poder indagar, para poder saber, ¿no? Sí. El buen escepticismo. Y el buen pragmatismo para evitar irnos por las ramas, digamos. El pragmatismo como una forma de aprendizaje que sea realmente un saber real. Un saber no solamente por el saber mismo, sino un saber práctico que le permita a la persona estar feliz, porque en definitiva a lo que iba era eso, a la felicidad como una búsqueda humana trascendente. Y ahí estamos hablando de alguna forma de la parte ontológica, ¿no? Pero el pragmatismo para que el saber sea valioso y sea realmente un saber práctico.
Uno de los conceptos fundamentales de Carlos Vaz Ferreira es la lógica viva o la lógica psicológica, en la que la exposición de los errores, las falacias y los paralogismos promueven un nuevo modo de pensar sin caer en estructuras establecidas. Le encantaban los silogismos a Carlos Vaz Ferreira, lo mismo que las falacias. Trabajar las falacias, decía él, rompe con esquemas previos, entonces te permite seguir indagando. La moral Vaz Ferreireana, qué lindo nombre, Vaz Ferreireana, me encanta eso. También busca deslindarse de los moldes y esquemas del lenguaje. Yo leí Moral para Intelectuales, leí varios libros de Vaz Ferreira, pero me acuerdo que mis papás me regalaron Moral para Intelectuales, que a mí me encantó, porque plantea que cada humano en cada lugar es capaz de crear su propio saber mientras, tenga ese buen escepticismo y ese buen pragmatismo. La idea es, podemos aprender, podemos adquirir saberes, podemos hacer que nuestro pensamiento se profundice, se amplíe, se replique, pero siempre teniendo en cuenta algunos de estos elementos que a vos te permitan no irte, no perderte, porque es muy fácil perderse en la imaginación, en las ideas, voladas, vamos a decirlo. Hoy estoy para el lenguaje coloquial. Perdón, Carlos Vaz Ferreira. Con respecto a la religión, Carlos Vaz Ferreira era agnóstico, es decir, no negaba la trascendencia, ni la afirmaba, pero era un libre pensador, entonces no se cernía a dogmas de tipo religioso. Claro, es típico del libre pensador del 900, ¿no? Estamos hablando de principios del siglo XX. Planteaba que el pensamiento religioso era una actitud abierta y expectante del espíritu frente a lo desconocido trascendente. Ahí me encanta la idea de Vaz Ferreira. No hay una negación de la trascendencia. Lo que hay es una búsqueda personal, decía él, a través del conocimiento, a través de la lógica, a través del ordenamiento de lo que estamos observando y de lo que vamos registrando y de lo que vamos aprendiendo con los otros, porque había mucho también de importancia en el grupo de aprendizaje. Él tenía sus tertulias en su casa. Ahí estaba su hermana María Eugenia, la poeta de quien hemos hablado, que por supuesto que en una etapa netamente masculina no tenía muchas posibilidades de dar sus opiniones y además era sumamente estructurada María Eugenia como para intercalar con los varones que se sentaban a charlar sobre filosofía en la casa de Carlos. Fíjate, ¿no? El pensamiento religioso es para Vaz Ferreira una actitud abierta y expectante del espíritu frente a lo desconocido trascendente. Es intenso, ¿eh? Es poderoso. Libros. Los problemas de la libertad, recomendable. Conocimiento de acción, también lo leí. Moral para intelectuales, el primero que leí de él, excelente para mí. El pragmatismo, imperdible. Un libro para leer. Tenemos que leer a Carlos Vaz Ferreira. Carlos, sí. Morty, sí. Audiencia, hay que leerlo, porque es realmente un pensador de altísimo vuelo. Lo habíamos visto cuando José Enrique Rodó, que decíamos, tenemos que leer a José Enrique Rodó. También, sí, por supuesto. Hay que leer a los pensadores uruguayos que sentaron las bases de lo que fue, además, un país admirable dentro de lo que era la política, la sociedad. Bueno, no, iba a hacer un comentario que no viene al caso, que tenía que ver con el Parlamento, no lo voy a hacer. ¿Qué necesidad? No hay necesidad. Lógica viva. Sobre feminismo. Bueno, allí, feministas, yo me considero una feminista. Dentro del amplio espectro del feminismo, considero que soy una feminista activa, no fundamentalista. Y este libro puede tener, por supuesto, mucha crítica, pero está interesante ver qué pensaba el filósofo y qué se pensaba en la élite intelectual uruguaya de principios del 900 acerca del feminismo, que ya estaba como una cuña metiéndose con toda su fuerza en la sociedad. Después tiene unos ensayos espectaculares. Ideas sobre la estética evolucionista. Yo no lo entendí, como decía Daniel Rabinovich. Yo no lo entendí. Psicología, que ese lo leí, me gustó muchísimo. Estudios pedagógicos, que por supuesto lo leí, lógicamente, cuando estudiaba, está muy bueno.
y enseñanza de las ciencias experimentales y otros. Tiene muchos libros y muchos ensayos. Ensayos, claro. Gran cantidad de ensayos de altísimo nivel intelectual. Y vamos a leer algo, por supuesto. Por supuesto. Acerca de Vaz Ferreira. Yo saqué un fragmento, Errores de falsa oposición. A mí me gusta mucho esto, cuando él hace, tengo varias cosas para leer en casa de Vaz Ferreira. Esto lo saqué de la plataforma de la Universidad de la República. Y me encanta porque da para que vos pienses y hasta para que te pelees a veces con Carlos Vaz Ferreira en algún momento, más allá de que lo admires, porque lo lógico es... Pero no tenés que te gustar de todo Por y estar de acuerdo en todo, ¿no? Por supuesto. Es que te da pie para que vos Claro, te pelees obviamente. con él en muchos aspectos. Bueno, pero eso es parte de la filosofía también, es ¿no? maravilloso. Es lo lindo que tiene. Es lo lindo que tiene la filosofía, la posibilidad de discutir, de intercambiar, en el mejor sentido, Sí, pero de por intercambiar supuesto, hay que hacerlo. y de sacar Hay que conclusiones hacerlo. como él, que hay que hacerlo. Yo recuerdo a mi profesora de filosofía, Rosario, que le mando un saludo, que me hizo amar la filosofía, que hacíamos esas mesas redondas y no estábamos de acuerdo para nada. Claro. Pero después cada uno se llevaba... El enriquecimiento que te da el grupo. Por ¿verdad? supuesto. El enriquecimiento que te da pensar con otros, que es algo que, bueno, nosotros te voy a comentar, le voy a comentar a la audiencia, que en nuestra casa, además del taller literario, Okipotis Lexis, vamos a hacer cada tanto una mesa filosófica con algunas personas que ya quieren hacerlo. Queremos hablar en tu casa, hablar sobre filosofía. Bueno, muy bien. Va a estar allí, va a estar Fernando Gutiérrez Almeida, va a estar Antonio Dato, va a estar Sandra del Río, va a haber Nicolás Espósito, Gerard Cuello, joven, de todas las edades, pero gente que indaga en la filosofía. Claro. Bueno, ya me estoy entusiasmando. Voy a empezar. Errores de falsa oposición. Una de las mayores adquisiciones del pensamiento se realizaría cuando los hombres comprendieran, no solo comprendieran, sino sintieran, que una gran parte de las teorías, opiniones, observaciones, etc., que se tratan como opuestas, no lo son. Es una de las falacias más comunes y por la cual se gasta en pura pérdida la mayor parte del trabajo pensante de la humanidad, la que consiste en tomar por contradictorio lo que no es contradictorio, en crear falsos dilemas, falsas oposiciones. Dentro de esa falacia, la muy común que consiste en tomar lo complementario por contradictorio, no es más que un caso particular de ella, pero un caso prácticamente muy importante. Empecemos por algunos ejemplos, escribe Vaz Ferreira, simples, a veces hasta groseros, tomados, como todos los otros, de la realidad y que servirán para comprender la naturaleza del paralogismo. De un discurso. La unión entre los pueblos no lo forman hoy día la comunidad de la lengua, de la religión y de las tradiciones, sino que surge de la comunidad de las almas en un ideal de progreso, fíjate la palabra, de libertad y de simpatía recíprocas. Y él escribe: he aquí un párrafo como tantos que se leen naturalmente todos los días, sin que nada de ellos, a primera vista, nos llame la atención. Contiene, sin embargo, si se lo toma literalmente, una falacia grosera, falacia de falsa oposición. La unión entre los pueblos no la forman la comunidad de la lengua, de la religión y de las tradiciones, sino que surge, etc. Para el que escribió y para el que lee desprevenido, hay oposición entre esas cosas. Si la unión entre los pueblos es formada por la comunidad de la lengua, de la religión y de las tradiciones, no será formada por los ideales de progreso, de libertad, etc. Y si es formada por los ideales de progreso y de libertad, como afirma el autor, entonces no será formada por la comunidad de la lengua, de la religión y de las tradiciones, como si hubiera oposición. Se crea así un falso dilema. ¿Viste? Que, lógica. ¿verdad? ¿Verdad que sí? En realidad, la unidad de las naciones es formada, o podría ser formada, por todas esas cosas juntas, en proporciones diversas. Podrán entrar todos esos elementos en proporciones variadas, podrán entrar solamente algunos de ellos, pero no hay oposición entre unos y otros. Es un mal razonamiento. De otro discurso. La energía yanqui, el alma yanqui, no es la obra de los Washingtons ni Lincolns, sino de los Vanderbilts, Morgans y Rockefellers. La energía argentina, el alma argentina, no es la obra de los Rivadavia, Sarmientos ni Mitres, sino de los Lozanos, Pereiras, Olivera Fallés, Cobos y demás grandes y nobles señores de la agricultura. ¿Viste cómo contrapone, no? Sí. La parte política con la parte económica, por ejemplo. Sí.
Y escribe Eva Ferreira: prescindiendo del concepto mismo, en cuanto rebaja hasta anularlo del papel de los estadistas y políticos, y en cuanto hace completamente buena la acción de esos industriales más o menos millonarios, prescindiendo del concepto mismo, este sino es absolutamente paralogístico. Este sino es absolutamente paralogístico. Indica y hace pensar en una oposición que no existe. Parece que para el autor haya que elegir. O fueron los políticos y los hombres de Estado, o fueron los industriales y los millonarios. Si fueron los primeros, no fueron los segundos. Si fueron los segundos, no fueron los primeros. En realidad, dice Eva Ferreira, la grandeza de los pueblos puede deberse en parte a la política y en parte a la industria. La de los Estados Unidos puede deber una parte a sus políticos y otra parte a sus industriales y capitalistas. El sofisma es, como en el caso anterior, el de falsa oposición. Qué interesante cuando vos indagás desde el punto de vista filológico, desde el punto de vista lingüístico lo que se escribe. Sí. Que es muy importante. Fundamental. Sí. Yo te decía que un día vamos a trabajar con Le Monde Diplomatique, que yo estoy leyendo. A mí me gusta muchísimo el Le Monde Diplomatique, principalmente la parte de los suplementos mensuales, porque trabajan, digamos, las situaciones geopolíticas de una manera muy objetiva, y a veces caen en este tipo de cosas. Claro. Que son esas falsas oposiciones. Claro, a mí me llama la atención a veces que lo hace muy bien es Carlos Tanco con su personaje, Darwin, cuando desglosa los textos. Exactamente. Bueno, ese tipo de trabajo que hace Carlos Tanco, que es un trabajo de filología. Totalmente. Porque está destripando el texto para poder entender cómo muchas veces, y yo me queriendo incluyo, poner algo, se pone totalmente lo contrario. Exactamente, ¿no? exactamente. Y eso a mí me parece fantástico. Bueno, invitamos a leer a Carlos Bas Ferreira por el libro, o un ensayo, por ejemplo, Psicología, que es un ensayo precioso, que se puede trabajar para no... Hay que agarrarlo de a poco, y especialmente los filósofos de a poquito. Claro, porque es muy profundo, y después, por supuesto, que habrá muchas cosas con las que concordemos y otras que estaremos totalmente en desacuerdo, y que hacen justamente al pensamiento humano y al crecimiento intelectual de cada uno de nosotros. Tenemos que leer más filosofía. Bueno, muy bien, así pasó entonces para viajar lejos Bas Ferreira. Y bueno, les voy a dejar, como lo estuve buscando, ya hablaba, el concurso literario Serafín J. García, la edición número 28, Cuentos y Poesías. El plazo es hasta el 10 de octubre de este año 2024. Las bases están disponibles en la biblioteca Serafín J. García, o lo pueden buscar por internet. Jacinto Ruiz 1827, Vergara 33, teléfono 44 58 23 23, 44 58 22 65, el celular 092 840478, 092 840478, sino el mail bibliotecadevergara@gmail.com o serafin@adinet.com.uy, y ahí pueden encontrar las bases entonces para este concurso literario de cuentos y poesía Serafín J. García. Excelente, anímense escritores, anímense, escriban, primero por supuesto las bases bien claritas, escriban, corrijan, relean, vuelvan a escribir y participen, es maravilloso. Sí, hace tiempo que queremos hacer algo con la biblioteca Serafín J. García. Sería muy bueno poder hacer algo, especialmente con el tema del concurso. Así que bueno, la gente que nos está escuchando en Vergara y en la biblioteca de Vergara, que bueno, que a ver si cuando nos comunicamos, por favor, para poder hacer algo. Yo deseo con el alma estar allá así, digamos, in situ, como corresponde. Por supuesto. Nos gustaría hacer una movida ahí en la biblioteca y en los liceos y en las escuelas de alrededor. No solamente en Vergara, sino en El Oro, La Charqueada, en distintos lugares, mismo 33 también. En 33, claro que sí, por supuesto, donde sea, allá vamos. Bueno, gracias María por habernos acompañado, nos reencontramos en el próximo capítulo. Un placer estar contigo, estar en la radio, un saludo cariñoso a toda la audiencia de El Libertador.